ya que tuvimos feriado el miércoles pasado, vamos a retomar hoy lo que estamos estudiando. Sí, estábamos estudiando el último miércoles que estuvimos acerca de la voluntad, pero estábamos estudiando acerca de la gente que es pasiva en la voluntad. ¿Se acuerda? Por la lluvia de repente no se acuerde, déjeme le refresco un poquito la memoria. Estábamos hablando, amados hermanos, acerca de que la voluntad que Dios nos entregó a nosotros es nuestra. Y nosotros hemos caído en el error por años, generaciones completas, de siempre utilizar la frase si Dios lo permite, si Dios quiere, que se haga la voluntad de Dios. Pero ignoramos nosotros que Dios nos dio una voluntad a nosotros. Y que la voluntad de nosotros muchas veces, casi siempre estorba la voluntad de Dios. Y que en la Biblia, amados hermanos, nosotros vemos plasmados muchas personas que pusieron su voluntad antes que la voluntad de Dios. Cuando usted y yo quitamos la voluntad de Dios para poner la nuestra, nos va a ir de acuerdo a nuestra sabiduría, de acuerdo a nuestra fuerza. Entonces, una persona puede encomendarse a Dios y puede dejar a Dios. Por eso Él dice: yo soy el alfa y yo soy la omega. O sea, si vamos a poner a Dios de principio, también pongámoslo de fin. Hay gente que empieza con Dios como alfa, pero a mitad del camino, cuando le está empezando a ir bien, se olvida de Dios, y cuando le empieza a ir mal, se vuelve a acordar de Dios. Entonces, si nos vamos a levantar con Dios, también acostémonos con Dios. Como dice aquel dicho, ¿verdad? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Ok, entonces hablábamos que la pasividad, amados hermanos, tiene que ver con una persona pasiva, tiene que ver con alguien que es inactiva, con alguien que es inmóvil, apática, una persona desganada, indiferente, despreocupada. Y relacionábamos esto, amados hermanos, obviamente pues con la iglesia, con lo que es el servicio. Tenemos muchas personas, muchísimas personas que el congregarse le da lo mismo. Y se puede bien, y si no, pues bien también. Yo estoy claro y usted está claro de que no siempre vamos a poder venir. Habrá momentos que por salud, hay unos hermanos, 3, 4 hermanos hoy que por salud han dicho: pastor, no puedo ir, y es justificable. Otros hermanos que por trabajo o por estudio. Pero el problema de la persona con una voluntad apática es simple y sencillamente de que como no tiene ganas, no asiste. Que como no tiene ganas, pues hoy no voy y no pasa nada. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. La persona pasiva se acostumbra. ¿Me va siguiendo todavía? La persona pasiva se acostumbra a ver las cosas de Dios así, sin ningún interés. O sea, porque al trabajo no puedo llegar tarde porque el jefe me regaña. A la iglesia sí puedo llegar tarde porque ¿quién me va a pegar? Pues, ¿quién me va a decir algo? Estoy poniendo ejemplos nada más, ¿verdad? Hay personas que lógico van a venir tarde porque empezamos el servicio a las 6 y de repente salen a las 6 de su trabajo. Es imposible que vengan temprano. Estamos hablando de las personas que se acostumbran, se adaptan a este tipo de vida. Y una persona pasiva en la voluntad, amados hermanos, es una persona de que lee la Biblia, declara la palabra, pero no la cree. Dice: por su llaga hemos sido curados, pero no cree que Él pueda ser sano. No tiene esa fe para creer que si Cristo lo hizo en otros, también lo puede hacer en mí, también lo puede hacer en usted. Una persona con una voluntad pasiva no es perseverante. Empieza algo y lo deja a medio camino. Estoy repasando lo que vimos hace 15 días. ¿Cuántos libros ha dejado usted a medio andar? Solo los empezó y 2, 3 capítulos y ahí los dejó. Ya ni del separador se acuerda dónde lo dejó. Y como veo uno con una portada más calidad, pues deja aquel y agarra el otro. Y así vamos, y al final nos damos cuenta de que nos adaptamos a ese estilo de vida. Empezamos cosas y no las terminamos. Empezamos haciendo la casa, una vez que cayó una notificación, pero nos olvidó el aseo, decimos mañana termino. Y verdad, y únicamente terminamos amontonando las cosas por ahí en una esquina para que no se vea. Y esto usted, pastor, pero ¿y esto en qué me afecta? Aparentemente en nada. Y es que ese es el problema. Y aquí entro ya en materia con la clase de hoy. Ese exactamente es el problema, amados hermanos. Que nosotros consideramos que nada termina afectando lo que somos. Sí termina afectando. Vamos a hablar ahora, amados hermanos, de una situación que
Es importante, y aquí vamos a detenernos todo el tiempo del mundo si es posible. Vamos a hablar hoy acerca de la amargura. ¿Por qué vamos a hablar de la amargura? Porque cuando una persona está triste se le nota, ¿sí? Se le ve el rostro y se nota que está triste. Cuando una persona está alegre, obviamente le ve el rostro y se nota que está alegre. Cuando una persona es resentida, uno ve sus gestos, uno ve su comportamiento y uno identifica que es una persona resentida, y así sucesivamente. El problema con la amargura, amados hermanos, es que la gente con amargura también se ríe. La gente con amargura también abraza. La gente con amargura son los que usted los escucha la risa a 2, 3 cuadras. ¿Cómo dice? ¿Por qué? Porque la amargura no se ve, pero sí se siente. Ahí cabe aquello, ¿verdad? De se ve, siente. Aquí nada más que no se ve. Entonces, vea lo que la palabra dice. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Vamos a irnos ahí. Y vamos a tomar varios pasajes. Y le repito, vamos a ir despacio. Quizás este tema nos abarque para 2, 3 miércoles, si Dios nos da vida. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mire acá, mirad bien. Vea, esa frase, mirad bien, es un consejo, es una advertencia. Mirad bien. Dice, no sea que ¿cuántos? Alguno, vea esto, no sea que alguno deje, y esto es lo tremendo. Mirad bien, no sea que alguno deje de ¿qué? De servir al Señor. Oiga, podemos nosotros, si usted gusta en su Biblia, hasta subrayar eso. Mirad bien, no sea que alguno deje de ¿qué? De alcanzar la... Amados hermanos, yo le pregunto, levántenme la mano todos los que estamos aquí, que no ocupamos la gracia de Dios para venir. Yo le digo esto, nosotros generalmente estamos hablando de que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado ministerio, nos ha dado esto, lo otro, familia, propiedades y un montón de cosas. Amén. Ahora, le digo algo. Lo único que usted y yo hemos recibido de Dios es gracia. Y dentro de la gracia, Dios ha colocado todo lo demás. Usted no recibió un ministerio porque usted era chispa en la escuela y era el más vivo de todos sus compañeros. No, no fue por eso. Usted no tiene familia porque usted es bien apuesto o apuesta. No. Dios lo único que nos entregó fue gracia. Y en esa gracia Él depositó familia, depositó unción, talentos y todo lo que usted y yo podamos llegar a tener o alcanzar. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor divino en el corazón del hombre. Gracia es decirle a alguien, no lo mereces, mas sin embargo te lo voy a dar. Gracia es abrazar a alguien. Gracia es alcanzar al perdido. Porque cuando hablamos de gracia en el Señor, para que la gracia de Dios se manifieste, primero tiene que haber pecado. No hay forma de que alguien alcance gracia si no ha pecado antes. Porque por esa razón es que gracia significa un regalo que no merecemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley viene y dice juicio, condenación. La gracia viene y dice redención, pago por ellos. ¿Me va siguiendo? La ley decía que todo el que mentía, el que adulteraba, el que cometía pecado tenía que morir, estaba condenado. Pero la gracia aparece para decir, en medio de sus delitos y sus pecados, yo doy mi vida por ellos. Por eso dice Efesios 2:1, estando vosotros muertos en delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Él. Entonces, la palabra nos enseña un texto muy importante acá en Hebreos. Mirad bien, tengamos cuidado, analicemos bien, veamos cómo caminemos. Dice la palabra, no como necios, sino como sabios. Analizando nuestro comportamiento, analizando nuestro alrededor. Dice, porque no sea que alguno, significa que uno es suficiente. Hay un viejo dicho que dice que una manzana podrida y que un poco de levadura arruina toda la masa. Entonces, lo que la palabra nos enseña dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
¿por qué alguien podría dejar de alcanzar la gracia de Dios? Usted vendrá y me dirá, pastor, pero si la gracia es un regalo gratuito, es algo que me lo dan sin que yo lo merezca, ¿cómo yo puedo dejar de alcanzar esa gracia? ¿Cómo algo puede limitarme si es que la gracia no ve límites? Porque vea el pasado suyo, vea el pasado mío. Nada de eso impidió que la gracia llegara a nosotros. Pero como la Biblia no se contradice y tampoco nos deja con lagunas mentales, ya vamos a enlazar otro versículo, otro párrafo que nos va a ayudar a entender esto. Pero lo importante acá que dice esto, mire, ve, que brotando alguna, léalo con un poquito más fuerza, brotando alguna raíz de amargura. ¿Cuál es el problema? Que arriba dice, mirad bien, no sea que alguno puede ser ¿cuántos? Uno puede ser uno entre todo el grupo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que abajo dice, por ella muchos. Entonces vea al que está a su lado y dígale, la amargura contamina. No le quiero decir al que está, no le quiero decir, dígale a él tu amargura, porque creemos que aquí estamos libres de amargura. Y si no, pues se va a ir libre de amargura hoy. ¿Sí? Ok, entonces vea, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe. ¿Cuál es el problema de la raíz de amargura? Que a quién estorba. Al que la tiene. Al que la tiene. Y este es el problema con la amargura, que la amargura antes de dañar a otros me daña a mí. Que la amargura antes de causarle daño, herida, dolor, porque la amargura, como bien lo dice acá, es una ¿qué? Una raíz. Y analicemos nosotros qué es una raíz. Déjenme, le doy un poquito de concepto en cuanto a lo que la palabra nos enseña en griego de qué significa amargura. Recuerde que la Biblia está escrita, no fue escrita en español. Fue escrita el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma? En hebreo, y el Nuevo en griego. Entonces, para usted y yo comprender qué es lo que la Biblia dice, nos vamos al idioma original. Porque en el idioma original, una palabra puede representar muchísimas más palabras. Por eso es que hay diferentes versiones. Una puede decir él estaba feliz, en otro dice él estaba gozoso. Diferentes palabras, pero la misma intención. Uno capta la idea. Ahora, la palabra amargura, para nosotros, ¿qué significa amargura? ¿Qué concepto tenemos usted y yo de amargura? Bravo, ¿alguien que tiene la cara? Así como el pastor. Entonces nosotros podemos tener muchos conceptos, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que amargura es veneno. Amargura es veneno. Y hay de venenos a venenos, ¿verdad? La Biblia dice que amargura es como agarrar una flecha y perforar. Imagínense, amados hermanos, lo doloroso físicamente que puede ser que alguien sea atravesado por una varilla o por un clavo. No sé cuántos han tenido esa experiencia de pararse en un clavo y es tremendamente doloroso. Pues la Biblia califica la amargura en ese mismo nivel, porque amargura, según la Biblia, es un veneno punzante. ¿A cuántos aquí les ha pasado que le duele una muela o alguna parte del cuerpo? Usted siente como que le es así, ¿verdad? Bueno, eso exactamente es la amargura. Es algo que está ahí, no se ve, pero sí se siente. Y está ahí recordándole que tiene propiedades ahí. Entonces la amargura es un veneno, algo que perfora, algo que atraviesa y es obviamente algo amargo. Eso no ocupa explicación, ¿verdad? Amargo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Le repito que la amargura, a diferencia de algunas emociones negativas, la amargura no se nota. Difícilmente usted y yo podamos decir fulano es gran amargado. Sí lo decimos porque hemos otorgado que amargura es andar serio o andar regañando a medio mundo. No, la amargura, le repito, puede estar en aquel que más se ríe,
La amargura puede estar en aquel que más abraza. Por eso la amargura es difícil de identificarla. Por eso la palabra dice, miren bien. La palabra mirar bien ahí, para nosotros es la palabra episcopos. Es de donde viene la palabra obispo para nosotros, que es la palabra obispo. Recae en los que somos líderes en una congregación, pastores o ancianos, que tenemos que estar pendientes de todo. Entonces, esa palabra, mirad bien, no se me distraiga, le dice a usted y me dice a mí que yo tengo que estar vigilando todo el tiempo que ninguna raíz de amargura vaya a brotar en mí, porque para que algo brote en mí, alguien tiene que haber sembrado primeramente en mí algo. Y así como Dios siembra palabra buena, el diablo también siembra palabra mala. Así como Dios siembra bendición, el mundo también siembra maldición. Pregúntese usted qué cosas hay sembradas en mi corazón y sobre todo, ¿quién las sembró? Eso aplica a nuestro corazón, eso aplica a nuestro pensamiento. Porque si a usted alguien le dijo que no servía para nada y usted vive creyendo que no sirve para nada, esa fue una semilla que sembraron en usted, y yo creo que ya es una plantación completa. Por eso dice, miren bien, asegúrese de ver bien. ¿Qué hace uno cuando uno se alista para salir de la casa? Uno se ve en el espejo para asegurarse de ¿qué? Que está guapo, ¿verdad? Que está calidad, que no lleva el pantalón al revés, ¿verdad? Que le quitó la etiqueta a la camisa. Así es lo mismo en la vida espiritual. Qué lindo fuese, hermanos, si pudiéramos vernos en el espejo y pudiéramos ver el alma, ¿verdad? Poder verle las manchas, las arrugas, los moretes, las debilidades, y uno pudiera trabajar. Pero vea esto, como usted y yo no podemos, hay alguien que se llama Consolador que dice, yo sí puedo ver eso y estoy para ayudarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a trabajar conmigo? Porque el Espíritu Santo necesita trabajar en nosotros y con nosotros. Porque hay cosas que Él las va a quitar, pero hay cosas que Él ocupa que usted y yo las entreguemos. Por esa razón que usted y yo oremos de esta forma, Padre, te ruego que me des paciencia. No es así. No funciona así. No funciona así. ¿Por qué? Porque la paciencia es un fruto. Tiene que salir de nosotros. Padre, dame amor porque si no los voy a matar. No, no funciona así. El Señor derramó su amor en nosotros, dice Romanos 5:5, a través de su Espíritu. Una vez que ya nos lo dio, es trabajo nuestro manifestarlo. Ahora, ¿pero qué es más fácil con el prójimo? ¿Manifestarle amor o...? Porque uno dice, Señor, pero es que hay prójimos que me ponen difícil el amarlos. Y yo lo he dicho siempre, hay gente a la cual uno ama y hay gente a la cual le toca amar. Sí, porque hay gente que mano, ni he hablado con ellos y ya le caen bien a uno. Pero hay gente que por más que uno hable con ellos, uno tiene que esforzarse para amarlos. Pastor, ¿cómo así? Sí, ¿por qué? Porque no somos dados a ceder lo que somos. Nos gusta a nosotros imponer lo que somos, nuestro pensamiento, aun cuando estamos equivocados. Entonces la palabra nos enseña que la amargura, amados hermanos, es una raíz. La raíz, como toda raíz, amados hermanos, está diseñada para crecer. Significa que la amargura puede crecer. Hay gente que dice, yo nunca pensé que fulano llegara a ese nivel. Nunca pensé que fuese capaz de hacer lo que hizo. ¿Qué pasó? Que la amargura creció en él. Ese veneno que tenía creció en él, creció en ella. Y la amargura no solamente crece, la amargura tiene que manifestarse, tiene que salir, tiene que evidenciarse. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la amargura es una raíz, dice la palabra. Entonces, como raíz, no la vemos, pero ahí está. Voy de nuevo. La amargura como raíz, no la vemos, pero ahí está. Usted ve al hermano que está a su lado, pero usted no le ve las raíces que tiene. Usted no sabe qué hay sembrado en él o en ella. Y la raíz, amados hermanos, ¿cuál es la función de la raíz? Alimentar el árbol, el tronco, y dependiendo
de qué alimento, de cuánto alimento reciba, será la calidad del árbol. Si un árbol, usted y yo vemos que está seco, ya todo así, ¿qué indica? Que no está siendo alimentado. ¿Por qué? Por sus raíces. Pero si un árbol está fuerte, crecido y hasta con fruto, ¿qué indica? Que la raíz está buena y que lo está alimentando. Entonces, cuando vemos una persona que es altamente prepotente, ¿qué significa? Que está siendo bien alimentada su prepotencia, que está siendo bien alimentada su carnalidad. La Biblia nos enseña que somos árboles. La Biblia nos enseña que somos como árboles. Y la palabra dice que el árbol es conocido por los frutos. ¿Y qué es fruto? Es la evidencia. El fruto no es lo que yo publico en Facebook. El fruto es lo que yo hablo cuando decido abrir mi boca. El fruto no es lo que yo aparento en una foto. El fruto es lo que yo hago cuando nadie me está viendo. Eso es fruto. ¿Por qué el Señor maldijo aquella higuera si no era tiempo de frutos? Yo ya le he dicho esto antes, pero Él va a la higuera y Él sabe que no es tiempo de frutos. ¿Por qué entonces va a buscar fruto y cuando no encuentra le dice: te maldigo y nunca haya en ti fruto? Porque estaba llena de hojas. Y cuando la higuera estaba llena de hojas, indicaba que tenía fruto. ¿Qué es eso en la iglesia? La gente que está llena de conocimiento, que está llena de experiencia, llena de recorrido, pero solo eso. Hasta ahí. Le dicen: esa palabra en el arameo es esto y esto, y en el griego es aquí, allá, y sí, es que Señor, es aquí. Pero no saben lo que es amar. No saben lo que es restaurar. No saben lo que es perdonar. A su nombre de la gloria. No saben nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que ellos tienen únicamente son hojas y no frutos. Entonces la palabra dice que la amargura es como una raíz. Esa raíz va a crecer a menos que el árbol sea cortado. ¿Y cortado cómo? Con toda raíz. Hay un tipo de grama, un tipo de zacate, creo que se llama zacate estrella. Es horrible eso. No, hay un zacate muy bonito que usted lo puede poner en el patio y calidad hasta para acostarse uno. Es zacate estrella, eso es un desorden eso. Y usted va y lo corta hoy y una semana después ya está de nuevo. Y va y lo arranca y lo tira así, se vuelve a pegar de nuevo. O sea, y va y le echa usted gramosón, le echa veneno y se pone amarillo, pero cuando llueve vuelve a reverdecer. Yo creo que hay gente, creo yo, no sé, los ventiladores me lo revelan, que ocupan gramosón espiritual. Que ocupan, ¿por qué? Porque el gramosón quema y hay plantas que no queda pero ni el polvo donde estaba, pero este zacate no. Entonces tenemos nosotros, por eso la palabra dice: mirad bien, porque de repente nosotros hay cosas que creemos que ya las vencimos y de repente vuelven a salir. De repente usted está hablando y en aquel afán de hablar, dice Proverbios que el que mucho habla nunca le falta pecado. Y está emocionado y de repente se le sale una palabra en inglés. Y usted se queda así y dice: Dios mío, si yo ya no digo malas palabras, ¿qué pasó? Se me salió, dice. Y sí, tiene razón, porque para que se le salga tiene que haber tenido un depósito. Y de la abundancia del corazón hablan las redes sociales. Habla la boca. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Si se salió es porque ahí estaba. Ojalá que se salga y nunca más vuelva a entrar. Ojalá. Entonces la amargura, amados hermanos, tenemos que prestarle mucha atención. Porque usted no sabe si el pastor vive amargado. Usted no sabe si el diácono sufre amargura. Usted no sabe si las hermanas que danzan y los que cantan y me gozaré viven en amargura. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no se nota. Le repito, el más alegre puede ser el más amargado. Porque nosotros tenemos que cambiar el concepto de creer que alguien amargado es alguien que anda serio todo el tiempo. Y al mismo tiempo creer que alguien serio es alguien que no se ríe.
Entonces la palabra nos enseña a nosotros, amados, que la amargura es algo que usted y yo podemos alimentar o podemos matar. Hay una ilustración por ahí de un muchachito, de dos jóvenes que eran muy amigos, y a donde iba uno iba el otro. Un día los dos fueron a una fiesta. Los dos fueron a una fiesta. Y en medio de la fiesta uno de ellos miró a una muchacha que le gustó. Y vino, y como tenía temor de decirle que le gustaba, que estaba muy bonita, mandó al otro, le dijo: haceme el favor, anda a decímele que si sale conmigo, que si baila, qué sé yo. Y aquel fue. Lo extraño fue que la muchacha sí bailó, pero no con él. Bailó con el otro. Nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Entonces él se dolió tanto que él dijo: jamás en mi vida perdonaré lo que me hizo. Y se molestó y se fue para su casa. Y aquel joven que todo el mundo conocía por alegre, por social, que con todo el mundo hablaba, se volvió un hombre duro. Un hombre que ya nadie hablaba con él. Perdió amistades, los niños le tenían miedo a acercarse y no hablaba con absolutamente nadie. Y cuando él estaba a punto de morir, llamó al pastor que había en la iglesita del pueblo. Habló con alguien y dijo: llámeme al pastor. La persona asustada: pastor, aquel hombre, el que no habla, me dijo que quería verlo. Tenga cuidado, le puede hacer algo. El pastor fue y le dijo a él: lo he mandado a llamar, pastor, porque estoy a punto de morirme, pero no quiero morirme y dejar un concepto en la sociedad donde yo he vivido de lo que he sido hasta ahora. El pastor, muy sabio, empezó a hablar con él y le preguntó: usted no era así, ¿qué ocurrió en usted? Y él le explicó: mire, cuando éramos jóvenes fuimos a un baile. Y le explicó lo que le acabo de decir yo. Y dice él: y yo me encargué, dijo él, de todos los días estarme recordando a mí mismo que yo no podía perdonar a aquel amigo mío, que no podía ni siquiera volverle a cruzar la palabra. La amargura brotó como una raíz y se convirtió en un árbol completo en él, que le quitó la fuerza, le terminó quitando la vida. Por eso yo le dije al inicio que la amargura no podemos verla así como que no. Hay que ponerle mucho cuidado, porque es igual que la depresión. La depresión no podemos verlo como está encerrado porque no quiere comer. Mucha gente termina quitándose la vida. Esta persona es una ilustración meramente, pero la amargura puede llevarnos a cometer acciones que no tienen una vuelta atrás, y lo vamos a ver quizás más adelante. Nosotros tenemos que revisarnos y asegurarnos de que no haya en nosotros amargura, porque le repito, la amargura es algo que está ahí, que está recordándonos que algo hay en nosotros. No sé si a usted le ha pasado que usted una espina o algo en su dedo, de la mano o del pie. Eso, aunque usted no quiera pensar en eso, eso le está recordando que usted no está bien, que algo en usted está mal. Como cuando nos duele una muela, nos duele algo en el cuerpo, por más que estemos riéndonos nosotros y tratando de pasar un rato agradable, ese dolor nos está recordando de que hay algo que está mal en nosotros. La amargura nosotros no podemos verlo. Es más, científicamente está comprobado que el 90% de las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo tienen un origen en el alma. Significa que de 10 enfermedades, 9 quizás tienen origen en el alma. Y me fui y me llamó la atención esto, y me fui a estudiar y me fui a leer, y me di cuenta que la amargura provoca hasta dolores de estómago. Oiga, hasta dolores de estómago. Estógamo, decía un niño por allá. Que la amargura provoca, amados, parálisis, derrames. Que la amargura provoca un sinnúmero de enfermedades. Por esa razón, amados hermanos, que hay gente que lo que ocupa no es medicina, es liberación. Hay gente que lo que ocupa. Por eso es que el doctor dice: pero es que no tienes nada. Hicimos el ultrasonido y no tenés nada. Y dicen: me hicieron brujería, pastor. No. Lo que pasa es que lo que tiene es que usted tiene un veneno que le está consumiendo.
¿Se acuerda usted de aquella hermana samaritana que terminó convirtiendo? ¿Se acuerda? Dice que la samaritana, al mediodía, nadie en su sano juicio iba a las 12 del mediodía a traer agua, por la temperatura, por el sol. O iban en la mañana o iban por la tarde. Nadie iba a esa hora. Y esta mujer iba a esta hora. Y dice que esta mujer iba a un pozo en una ciudad llamada Sicar. Sicar significa intoxicación o veneno. Esta mujer, cada vez que quería aliviar su alma, ¿a dónde iba a tomar agua? O sea, eso es como el que se refugia en el alcohol queriendo disipar su dolor. Una vez que pasa el alcohol, el efecto, ¿qué pasa? Vuelve el problema. Eso es como la persona que se refugia en las drogas o en algún vicio para poder sentirse tranquilo, pero cuando pasa todo aquello, vuelve a su realidad. Por eso Jesucristo le dice: si tú sigues bebiendo de esta agua, te va a volver a dar sed. Pero si tú bebes del agua que yo te doy, nunca más a ti te va a dar sed. Porque el agua del Señor no es un agua que trae veneno, es un agua que trae sanidad. Le dice: si tú bebes de mi agua, de tu interior, tu alma brotarán ríos que emanan de agua para vida eterna, ríos de agua viva. Entonces, ¿cuántos queremos eso en nuestras vidas? Hermano, porque hemos hablado nosotros de que es normal que alguien se sienta molesto un rato, ¿sí? Es normal que alguien se sienta triste, preocupado, lo que sea. Lo anormal es que viva así toda la vida. Lo anormal es que sea así. Ya vino aquel hermano. ¿Cuál hermano? Aquel, el enojado. Ya lo identificamos. Sí, porque dice el hermano Bessi, ahí entra lo que es alguien que tuvo una raíz de amargura. Porque la raíz de amargura desenlaza un montón de cosas. Ya hemos hablado del resentimiento. Ya hemos hablado ¿de qué más hemos hablado? El rechazo. ¿De qué más hemos hablado anteriormente? Depresión. Muchas de estas cosas tienen su origen en la amargura. Por eso es que a la amargura tenemos que ponerle mucho cuidado. Por eso es que a veces, mire hermano, por eso es que en la iglesia, como iglesia, estamos reprobados en consejería. Y no hablo por nosotros, hablo en general. Porque, mire, nosotros tenemos que salir de este concepto. Iglesia no es reunirnos 2 veces a las 2 horas en X día de la semana. Eso no es ser iglesia. Una predicación de un sábado, de un domingo, de cualquier día que sea, no va a tratar directamente su problema. Porque para tratar su problema es imposible que lo hagamos acá generalmente. Tiene que ser privado, aparte, para conocer su situación y saber qué diagnóstico tiene. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que la amargura, un fruto de la amargura puede ser la envidia. Entonces venimos nosotros y tratamos el caso de un hermano que es envidioso. Hermano, mire, no sea así. Y supuestamente sanamos todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el problema de él no es la envidia. ¿Cuál es el problema? La amargura. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cortando las hojas, pero no estamos cortando la rama. Y claro, de repente no vuelva a tener problemas de envidia, pero va a tener problemas de resentimiento. Y vamos a seguir así toda la vida, cortando hojitas. Y hasta que cortemos de plano la raíz, vamos a poder encontrar el trasfondo de este asunto. Mire, quizás no entre acá porque este asunto es de liberación, guerra espiritual, pero hay un pasaje en Marcos, si no me equivoco, Marcos capítulo 1, que dice que Jesucristo llegó a una sinagoga. En la sinagoga, si no me equivoco, había un hombre que tenía espíritu inmundo. Y cuando el hombre que tenía espíritu inmundo ven a Jesucristo, le gritan: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Dice la Biblia, tenía espíritu inmundo, uno. Pero los que hablan dice, has venido, son muchos. Entonces el Señor con toda sabiduría viene y dice: espíritu inmundo, sal fuera. Y el espíritu se va. ¿Qué es lo que pasa? Que uno viene y dice: pero ¿y eso no fue el que liberamos la semana pasada? ¿Cómo es que anda endemoniado otra vez? No, porque lo que sacamos de él fue lo que se evidenció, no el que gobernaba. ¿Me va siguiendo todavía? ¿Cómo así?
que dentro de una persona que está endemoniada pueden haber 6,000 demonios. Allá había uno que se llamaba legión. Una legión estaba compuesta entre 4,500 y 6,000 soldados. Imagine cuántos chamucos andaba dentro. Pero de todos esos, uno es el que manda. Porque el reino de las tinieblas es mucho más organizado que muchas veces que nosotros mismos. Nosotros no nos ponemos ni de acuerdo ni a qué hora llegar. Entonces el Señor no saca a los que se manifiestan, saca al que manda, porque al sacar al que manda tienen que ir todos. Aquí el asunto no es quitar a los muchachos uno por uno. Es que, ¿qué es lo que hay que quitar? Él olvidó, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que quitar? El espíritu que gobierna. Es sencillo. Lo que pasa es que uno, en vez de evangelizar al cantinero, evangeliza a los que van a la cantina. Y borrachos siempre van a salir. Ganamos al cantinero, matamos muchos pájaros de un solo tiro. Cierra la cantina y aquellos se convierten o buscan otro lado. Pero uno no, por eso la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces, o sea, más pilas pues. Porque a veces uno hace una campaña evangelística y anda de casa en casa. Eso sí le abren la puerta de las casas. Unos hasta el perro le tiran a uno. El mundo no, cuando tienen un circo y pasan en un carro, último día y todo el mundo escucha. Todo el mundo supo, hasta el pastor supo que hay circo. Pero a veces las estrategias nos faltan. Volvamos al cauce acá. La amargura es una raíz. Dice aquí que brotando alguna raíz de amargura. Esta raíz de amargura da como resultado muchísimas cosas. Si no trabajamos el punto, la raíz, no vamos a estar haciendo. ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer? Perder el tiempo. Porque sanamos algo hoy, pero mañana tiene otro problema. Sanamos otra cosa mañana, pasado tiene otro problema. ¿Y qué es lo que está pasando con eso? Que estamos desgastando emocionalmente a la persona. Estamos desgastándonos nosotros. Estamos perdiendo tiempo y no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque el que haya vencido hoy un problema no significa que no lo vuelva a tener después. ¿Me explico? Vamos bien por ahí. Entonces, amados, la amargura, una raíz de amargura, ¿qué es? Básicamente es un conjunto. Conjunto son muchas cosas. Conjunto de emociones negativas. No se olviden. El caso de Caín, perfecto. ¿Qué pasa con Caín? Miren, vamos a hablar más adelante de algunas evidencias de la amargura, pero ¿qué pasó con Caín? Caín, a diferencia de cómo nos han enseñado, lo que Caín trajo no era malo. El fruto que Caín trajo no era malo, era excelente. Las verduras que Caín trajo eran de altísima calidad. El problema es cuando nosotros creemos que vamos a impresionar a Dios con lo que damos y no con lo que somos. Y es que Caín trajo algunos tomates ya podridos, hermano, algún culantro ya todo seco. No, lo que trajo él fue calidad. Abel trajo calidad en su rubro, porque uno era pastor de ovejas, pues ¿qué iba a traer? Ovejas. Uno era agricultor, ¿qué iba a traer? Verduras. La diferencia fue el corazón. Y la palabra dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Inmediatamente, ¿qué entendemos con la de Caín? Ya no le agradó. ¿Y qué te dijo qué te dijo el hermano con lo que le dijiste? Ni bola me paró. Ni me escuchó. Pero le dijiste vos tu idea. Es que fulano le dijo otra cosa y dijo que eso íbamos a hacer. A mí ni me escuchó. Entonces Dios va y le pregunta a Caín. Le dicen, Caín, Tito, ¿qué tiene? Y Caín, así como es un niño, ¿verdad? Que le da la espalda. Dice, ¿qué le pasa? Y dice, si usted hiciera lo correcto, usted sería enaltecido. Pero vea esto. La amargura, le digo, es una raíz. Y en poco tiempo Caín permitió que esa raíz le dijera a su hermano, hey, ¿qué vas a hacer en la tarde? Nada, salgamos. ¿Y a dónde? Relajarnos un rato.
Dicen por ahí, y Caín salió y agarró un garrote y le dio una cabeza. No, la Biblia no dice cómo lo mató, solo dice que lo mató nada más. Y lo mató porque Caín se escondió de sus papás. No se escondió de Dios como ninguno de nosotros podemos hacerlo. Y dice la Biblia, mire que hay un misterio grande, que la sangre de Abel, ¿qué hacía? Clamaba. Cuando hay sangre inocente que es derramada, clama a Dios. Y la sangre inocente no solamente es cuando matan a un inocente, valga la redundancia, es cuando hay golpes. Cuando en un hogar hay golpes y se vuelve lucha libre la casa en vez de un lugar de paz. Y hay sangre que se derrama. Cuando hay una violación y hay derramamiento de sangre, dice la Escritura que se levanta un espíritu que fue diseñado por Dios para esa acción y se le llama el vengador de la sangre. Y la persona que derramó sangre inocente tendrá que ver a ese espíritu obrar en su vida y en su familia de generación en generación con 5 maldiciones: pobreza, problemas en la piel, muertes violentas, y las otras se me escapan. Algún día vamos a hablar de eso. Entonces la gente dice qué barbaridad, y de repente, claro, ¿por qué? Porque hay un espíritu que está reclamando un derecho legal. Si él no se metía con nadie, sí, no se metía con nadie, pero un familiar tenía cuentas pendientes y ahí hay una evidencia de que tenía que ser reclamada. Entonces Caín responde y dice: ¿qué has hecho, Caín? La sangre de tu hermano me clama a mí. Y Caín dice: ve, y es que yo soy el guardia del pues, y que yo soy el responsable de él. Y Caín reta a Dios. Caín, hay una palabra que dice que decayó su semblante. Hay una versión que dice que ardía en cólera contra Dios. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos enojado con Dios? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué esto? Dios cuenta con amargura. Lo que pasa es que nosotros, si yo le pregunto a usted: hermano, ¿usted tiene amargura? Usted dice: cruz, cruz, pastor, soy libre de toda amargura. Pero es que la amargura, todo el mundo puede percibirla menos nosotros. Si a Caín le hubieran preguntado si estaba bien, él hubiese dicho: de lo mejor. ¿Qué termina diciendo la Biblia? Y es que Caín, dice, era del maligno. ¿Usted de quién es? Del benigno, de Jesucristo. Entonces, amados, la amargura es un conjunto de emociones negativas. La situación con la amargura es que no en todo sucede de lo mismo. No en todo se va a reflejar igual, porque la ira es un resultado de la amargura. Caín, en un arrebato de ira, le quitó la vida a Abel. Pero no todos los que tienen amargura asesinan. No todos los que tienen amargura andan matando gente. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque alguna gente llega a este nivel. Se aparta del Señor. Ok, el hermano Selvin pregunta si una persona con amargura decide apartarse para no tener problemas con nadie. Así, ¿verdad? Ok, mire, lo que pasa es esto. Sí, de hecho la amargura, una de sus evidencias es el aislarnos. Lo que pasa es que eso ahí anda. Y quieras o no, va a tener que tener contacto con la gente. Y en un momento eso va a sacar, ¿por qué? Porque de lo que tenemos acá, lo que damos. Es lo que damos. Esto es así. Y podríamos poner muchos ejemplos en la Biblia de lo que es amargura. Hay muchos textos que lo hablan, pero el asunto es que la amargura, este conjunto de situaciones negativas, no solo afectan a otros. Al primero que afectan es a mí. Es a quien posee la amargura. Porque mire lo que dice acá: no sea que alguno deje de alcanzar. El problema no es que yo haga que otros se vayan de la presencia del Señor. Es que el primero que se va soy yo, que tiene la amargura. Es el que tiene la amargura. Es el primero en ser afectado. A ver, sencillito.
¿Qué ocupaba a alguien para contagiar de COVID a otro? Tenerlo. ¿Qué ocupa a alguien con amargura para dañar a otro? Tener la amargura. Y eso es una raíz que va creciendo. ¿Y un árbol cuántas ramas tiene? Muchas. En muchas situaciones. Entonces yo le pregunto, míreme acá, míreme bien acá. ¿No será que usted y yo hemos permitido que esta raíz de amargura en nosotros? ¿Ha visto esas plantas que por las paredes, por los techos, por las ventanas se enredan? ¿Ha visto usted? Eso es la amargura. La amargura va enredando. ¿Por qué? Porque una persona con amargura pierde la paz. Ya lo vamos a ver más adelante. Una persona con amargura no le haya chiste a nada. Una persona con amargura a nada mire, me va a perdonar, pero como no es con usted no hay ningún problema. Están en el culto y están así, mira, con una ceja más grande. ¿Por qué? Porque ellos, su amargura les hace creer que son jueces de todo lo que está pasando. Yo le dije, ¿verdad? Como usted no aplica, no hay ningún problema. Preguntémonos, Señor, ¿será que nosotros tenemos problemas con la amargura? ¿Será que yo? Porque aquí el asunto, hermano, poniéndome como ejemplo, mi preocupación aquí, un ejemplo, no es si el hermano Selvin tiene amargura. Mi preocupación aquí es si yo tengo amargura. Porque si yo tengo amargura, esa raíz me dice que yo puedo contaminar a muchos. ¿Y a quién voy a contaminar? A los que están cercanos a mí. Y a veces andamos culpando a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos por cosas que los culpables somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, la amargura obviamente me daña. Con mayor razón entendemos Isaías 58, el verdadero ayuno que yo escogí no es el que ustedes hacen. Ustedes madrugan a ponerse ropa sucia, rota, a tirarse ceniza encima, a arrancarse la barba. Eso no es lo que yo escogí. Lo que yo escogí es que se liberen, que quiten las cargas, que se despojen, que compartan con el que tiene. Porque mire, ¿cuántos aman a sus hermanos en la fe? Cuando uno tiene amargura, uno se molesta que alguien sea bendecido. Cuando uno tiene amargura, a uno en vez de alegrarse por la bendición de otro, uno se molesta. De repente uno está afuera y ve que el hermano que siempre venía a pie o en taxi o en bus viene en carro. Claro, el hermano viene feliz, la hermana viene feliz queriendo contar, ¿verdad? Que Dios le bendijo con un carro. Es que él dice, lástima que eso solo en el taller pasan. ¿Por qué? Porque habla de la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca. Y si usted, porque la persona con amargura, amados hermanos, es una persona que usa el sarcasmo, usa la ironía. ¿No le ha pasado a usted que hay gente que de repente bromea con usted y de broma en broma? Por eso usted deje de andar bromeando con todo el mundo. Te bromee con la gente que sabe que es capaz de soportar su nivel de broma. No todo el mundo piensa como usted. Viene y dice, mira, este ni cabe de tanto que come. Entonces lo dice bromeando. Usted no sabe cómo lo recibe aquel. Otro se puede reír. Yo le he dicho, ¿verdad? Cuando alguien me dijo a mí, ¿y vas a predicar vos? No, gracias a Dios me dio, porque si no de aquí me regreso. Y todos se rieron y yo me reí también. Yo me reí también. Pero solo yo sabía cómo me sentía. Solo yo sabía cómo me sentía. Entonces, cuando usted y yo tenemos amargura, no nos interesa cómo el resto está. No nos interesa. Mira que fulano se resintió por lo que vos dijiste. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué? No, que es que se puede ir. Que se vaya. Suficientes congregaciones hay en Aceiba. Porque ese es el pensar. Porque como él no murió en la cruz por él o por ella, le da lo mismo. Por eso
a mí no me va a escuchar. Y espero que los que predicamos acá tampoco nos lleguen a escuchar un día decir: ¿se quiere ir? Ahí está la puerta, hermano, ábrala para que vayan. Porque uno no murió por ellos, fue Cristo. Y si Cristo los trajo, Él sabe el propósito que tiene con ellos. ¿Sí? Porque hay gente que dice: hermano, y así como usted, no les sale mejor que congreguen en otro lado. Digo yo porque es bien largo. Como si uno es el que decide dónde Dios tiene que usar la gente. Y dije yo a la pastora que era de la iglesia enfrente de donde yo crecí, un día le pregunté, tenía una pregunta yo sobre el ayuno. Ahí yo aprendí que uno tiene que andar preguntando a todo el mundo. Salieron ellos, después de que me caían mal les fui a preguntar. Y me vi que tengo una pregunta sobre el ayuno y me dijo: ¿usted dónde se congrega? Le digo: allá voy a Brisas del Valle, a una iglesia. Tan largo, dice, estando nosotros aquí. En vez de decirme: gloria a Dios que ya se está congregando. Y yo en mi inmadurez le dije: allá me llevó el Señor. No me dio una respuesta así como muy, pero entendí yo que no tenía que seguirle preguntando. Porque a veces las personas que viven frustración, su problema de repente no es la frustración, la amargura que tiene. No le molesta. Sí, que mira que en el trabajo van a ascender 2 y al caber qué sapo van a ascender. Claro, ¿por qué? Porque la amargura lo hace que se descarte desde ya él mismo. Lo hace que se descarte solo. ¿Por qué? Porque cree. Es que ese es el problema con la gente que tiene amargura, que tiene un mal concepto de sí mismo. Y eso es algo que 2, 3 clases más lo vamos a ver acerca de la autoimagen, acerca de cómo nos percibimos o autoestima, como usted quiera llamarle. Entonces, causas de la amargura. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos y basándonos en eso vamos a ver algunas causas. Las causas podrían ser muchas. Causas de la amargura. Busquemos Ruth 1:13. Ruth 1:13. Mire, habíais vosotros de esperar. Le doy un poquito de contexto acá. ¿Qué es lo que pasa? El libro de Ruth trata la historia de un matrimonio, la historia de Noemí y su esposo Abimelech, creo que se llamaba, no recuerdo el nombre. Ellos dos, como matrimonio, deciden juntamente con sus hijos Malón y Kelión mudarse de Belén, donde ellos vivían, donde ellos nacían, a Moab. En el mundo natural no hay problema con que usted agarre sus cosas y se vaya para otro lado a vivir. Migrar es un derecho del ser humano. Pero como la Biblia nos habla del plano espiritual, nos está diciendo que esta gente dejó la casa del pan, la casa de la provisión, la casa donde Cristo es el pan de vida, para irse a Moab, que significa velo, significa que tiene que ver con un ente espiritual. Moab nace de una relación de incesto entre padre e hija. Ahora, voy acá. Cuando llegan allá dicen que el esposo de ella muere, se convierte en una mujer viuda y sumado a eso sus hijos que se casaron ahí terminan muriendo también. Y quedan las 3 mujeres viudas. Quedan Noemí y quedan sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Llega un momento donde Ruth dice: miren, ¿saben qué, muchachas? Noemí dice: ¿saben qué, muchachas? Yo aquí no tengo nada que hacer. Lo poco que yo tenía ya lo perdí. Yo mejor me vuelvo para mi tierrita, para mi casa. Y ustedes vayan allá, vayan a seguir a sus dioses, Y dicen ellas: no, mira, vamos a seguirte a ti. Y dice ella: ¿para qué me van a seguir a mí? Yo no tengo hijos que darles. Además, si yo tuviera la esperanza, dice ella, de volver a casarme y de volver a tener más hijos, ustedes no los van a esperar para casarse con ellos. Porque la ley en Israel decía que si un hombre se casaba obviamente con una mujer y este hombre moría sin haber tenido hijos, un hermano de él tenía que casarse con ella para darle herencia. Un poquito rara la ley, ¿verdad? Pero así era el asunto como Dios trabajaba. Imagínense casarse con alguien que no le gusta, pero solo porque toca. Entonces, terminaban casando. Entonces dice ella: si yo llegara a tener hijos, ¿habrían ustedes de esperarlos hasta que fuesen grandes? Y dice: ¿habían de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. Mira el versículo 14.
13, pero dice que mayor. Vamos a ver. ¿Cuál estábamos leyendo? Espérame. Mire, qué mayor amargura. Si vamos a dice, tengo yo que vosotros. Aquí está. Dice, ¿cómo habrían ustedes de esperar si yo llegara a tener hijos? Yo sé que ustedes están dolidas. Yo sé que a ustedes les duele haber perdido a sus esposos, pero yo estoy más dolida que ustedes. Y dice ella, yo tengo mayor amargura que ustedes, pues la mano, vea. ¿Cómo dice? En pocas palabras, para Noemí, ¿quién era el culpable o el responsable de que ella tuviera amargura? Dios. Entonces, causa número 1, podemos llamarle así, de la amargura, según este texto, es cuando perdemos algo o a alguien. Una razón para que alguien viva en amargura es perder algo o perder a alguien en este caso. Ella viene y dice, yo tengo una mayor amargura porque la mano de Jehová, dice, ha salido contra mí. No dice ha salido por mí, para guardarme, para cuidarme, para bendecirme. Ha salido contra mí para arruinarme. Y se da cuenta que esta mujer se llama Noemí. Y si usted se va a buscar el significado de Noemí, se da cuenta que significa placer, significa dulzura, significa deleite. En su sentido más amplio significa Edén. Pero ella viene y dice, yo estoy en amargura. Y vea lo que dice el versículo 20. Versículo 20. Noemí se regresa y cuando la gente la ve dice, ¡hey, volviste! Y dice ella, y se riega la voz, Noemí volvió. Y dice ella, le respondía, no me llamen Noemí, sino llamadme, porque en grande amargura me ha puesto. O sea, esta mujer estaba definitivamente bien cerrada en el concepto de que estaba como estaba porque Dios la tenía así. Yo recuerdo que hubo una ocasión, yo no era cristiano en ese tiempo, en mis manos me aparecieron un montón de verrugas. Mis manos, mis dedos se llenaron, no sé si a alguien le ha pasado, se llenaron mis manos. Y claro, a mí me incomodaba aquello porque me picaba, a veces me rascaba y me salía hasta sangre y se veía feo aquello. Entonces yo caminaba como así, mire, porque me daba pena cómo tenía mi mano. Y yo recuerdo que una vez estando en el trabajo, terminamos la producción. Y cuando terminamos, yo recuerdo que yo apoyé mi mano así, mientras platicaba con alguien. Y llegó una compañera de trabajo, ya una mujer de edad. Y me dice, ay, qué barbaridad, Saúl. Me dice, ¿cómo tiene usted su mano? Mire, nunca me olvido de esto. Y le dije yo, así me tiene Dios. Yo era un inconverso. Así me tiene Dios. Y me dijo ella, no, Dios no lo tiene así. Y cuando ella me dijo eso, a mí me dolió en mi corazón. Y yo supe que yo estaba equivocado en lo que había dicho. Y yo, sin conocer a Dios, dije, perdóneme, Señor, no es usted. Entonces, a lo que voy con esto es que Noemí estaba aquí, estaba metida en el rollo, como decimos nosotros, de que está como está porque Dios la tiene así. Entonces, muchas veces hay gente, hermanos, que le atribuye a Dios los problemas que tiene. Le atribuye a Dios. No, Señor, si tú en tu voluntad quieres matarme, mátame. No, porque ya entendimos que no todo lo que nos ocurre es voluntad de Dios. Muchas cosas que estamos viviendo, que nos duelen, que nos afligen, no es la voluntad de Dios, es el resultado de nuestras propias decisiones. Lo voy a decir de nuevo y despacito en hebreo. Muchas dificultades, problemas, dolores que estamos viviendo, no es que sea voluntad de Dios, solamente son el resultado de las malas decisiones que hemos cometido. Cuando el pueblo de Israel se veía oprimido, clamaban a Dios. Dice la palabra en el primer libro de los Reyes, primer libro de Samuel, capítulo 3, que van a la guerra contra los filisteos. Y los filisteos los apalearon todo y vuelven derrotados a su campamento. Y dicen los ancianos, qué barbaridad, ¿por qué Dios nos haría esto? El problema no era Dios, el problema eran ellos que se habían apartado de Dios. Y lo que pasa es que a nosotros, hermanos, nos gusta desligarnos nosotros nos hemos lavado las manos muchas más veces que Pilato, desligándonos de responsabilidades.
No entiendo yo por qué mi matrimonio está mal, pastor. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que Dios ¿qué pasa? Algunos hasta se preguntan. Yo me pregunto, pastor, si de verdad era con ella que tenía que casarme yo. No, ya a esta altura, ya para qué pregunta, compañero. Arranque. El asunto es, amados, que usted y yo cometimos errores 20, 30, 15 años atrás. Y la consecuencia quizás no la vivimos en el momento. La estamos viviendo desde el año pasado para acá. Pero tenemos matrimonios que después de tanto tiempo, se separaron. ¿Y qué pasó? No, es que se acabó la llama del amor. No fue eso. Quizás nunca hubo llama. O quizás sí hubo, pero el resultado de nuestras propias decisiones nos tienen como estamos. ¿Vamos bien o paramos aquí? Esta mujer dice: no me vengan a mí con Noemí tan linda. No. Estoy brava yo estoy amargada. Llámenme Mara. Y Mara, hermanos, significa amargura. Mara significa hiel. Mara significa la acumulación de todo sentimiento negativo. O sea que esta mujer estaba llena de luto, de dolor, de tristeza, de miedos, de temores. Claro, y es entendible en cierta parte, porque es una mujer viuda. Ahora ella deja de ser una mujer respetada por la ciudad, respetada por la sociedad, que tiene un esposo, que tiene hijos, para convertirse en una mujer que pasa del círculo que bendecía al círculo que pasa a extender la mano por si alguien le da. Por eso Dios tenía como regla que cada 3 años se recogía un diezmo. Y cada 3 años ese diezmo se recogía para compartir con el huérfano, con el extranjero, con la viuda, con los pobres. Cuando usted vea un versículo que dice el diezmo no es para los pastores, es para los pobres, se agarran de ese texto malinterpretado. Ya lo enseñamos esto del diezmo. ¿Por qué? Porque cada 3 años Dios ponía como regla que a esta gente había que ayudarla. Noemí entiende que ahora ella se vuelve una mujer que depende de lo que alguien le dé. Ella no tiene la capacidad de ir a trabajar, de ir a cuidar ovejas quizás. No sé, entonces hay un cúmulo de cosas que están en ella. Y eso es entendible. El problema es que ella deduce o ella dice: es Dios el que me tiene así. Amados hermanos, no importa qué tan grave sea lo que usted esté viviendo, Dios no es el responsable. Dios no es. Pastor, ¿y qué hago entonces? Así ve. ¿Qué es eso, pastor? Tenga paz. Respire. Porque cuando usted y yo andamos así, de que no tenemos claridad para pensar, no tenemos la serenidad para saber qué es lo que vamos a hacer. Pastor, yo ya comprendí yo aquí, pastor, que estoy hasta aquí de amargura. Bueno, aunque esté hasta aquí de amargura, eso tiene un porqué. Hay que irnos al porqué para saber qué es. Una vez nosotros estábamos celebrando el culto allá, bonito el culto, terminamos y todo, y llega alguien: pastor, que la casa está inundada. ¿Cómo? Llegó a la casa y sí, no había agua todo el día. Teníamos como 3 días sin agua. Y justo en esos días estaban reponiendo un lavador. Entonces el hermano, que Dios lo bendiga, estaba colocando eso. Se le olvidó cerrar la válvula o tapar el tubo ese. Cuando nosotros llegamos al culto, el agua aparece, ¿verdad? Y obviamente no nos damos cuenta. Claro, y el agua le dio, ¿verdad? Y llenó, toda la casa fue llena del agua. Y cuando llegamos, ¿qué hay que hacer? Buscar la raíz. ¿Dónde está el problema? El primer paso no es sacar el agua, es tapar. Porque si estábamos sacando el agua, ¿cuándo terminábamos? Entonces, a veces nosotros estamos así, tratando de remediarlas, y no es así. No es poner curitas, es tomar medicamentos para que sane de adentro, no por afuera. Ponga la mano sobre el que está a su lado, en el hombro, si quiere, y dígales: el Señor te sane de toda raíz de amargura que pueda haber en tu vida o que haya sido heredada a tu vida. Porque es que esa es otra cosa, hermano, que esto se hereda.
Esto se hereda porque, a ver, la semilla del aguacate que vamos a sembrar ahorita, ¿de dónde salió? Y eso, y se da cuenta que es una cadena. Entonces, dice esta mujer, Dios me tiene así, en amargura. Le repito, no sé qué está pasando en usted. Dios no es el responsable. Dios no trabaja de esa forma. Hay veces que Dios nos aprieta, nos hace así, pero es para edificar en nosotros o por su llamado. Pero usted y yo no podemos decir que la crisis que tenemos de hace 3 años, Dios me tiene así porque Él se siente en su trono y hasta se agarra el estómago de risa al verme así. No, Dios no trabaja así. Ese no es el Dios que servimos y alabamos en esta casa. No es Dios. Esta mujer dice, Dios me tiene así. No es Dios. Su matrimonio, perdóneme que se lo diga, nuestros matrimonios no están como están porque Dios quiere que estén así. Nuestra vida económica no está como está porque Dios quiere. No. Y puede llevar eso a cualquier ángulo. Entonces, causa de la amargura, según Ruth 1:13, es haber perdido algo o alguien. Entonces, aquí le podemos sumar a personas, amados, que perdieron un empleo y eso los frustra. Y se van a la casa tristes y está bien porque en un empleo lo cuida, porque entiende que fue Dios el que se lo dio. ¿Verdad? Cuando escucha que van a recortar personal se aflige, se preocupa, porque puede ser uno. El que quiere renunciar dice gloria a Dios, ¿verdad? Pero el punto es que eso puede provocar que haya gente frustrada, dolida, en amargura, y que piensa que nunca más va a poder trabajar en otro sitio porque no sabe hacer nada más. Amados, nadie nació aprendido. Todos venimos a este mundo a aprender de todo. Por eso es que cada quien es bueno en algo. Personas que se llenan de amargura cuando a uno le toca decirle, mire hermanito, por su bien, lo mejor es que usted no siga ejerciendo su servicio por un tiempo. Usted necesita tratar su alma. ¿Sí? Bien, pastor. Él lo dice, está bien. Y uno cree que todo está bien. Después dice, ese me sentó, ese me sentó. ¿Por qué hablan así? La amargura. Ese anciano me dijo eso. Amargura. Esto es como que usted diga, hermano, ¿y por qué está en esa camilla con esos tubos? Ese doctor cae mal. No, es por su bien. Es por su bien. Lo que pasa es que a nosotros, hermanos, nosotros queremos que nos traten según nosotros creemos. Y no funciona así. El que sabe, amados hermanos, es el de la bata blanca, no el que está acostado. El que sabe es el doctor. ¿Quién? Imagínense, ¿qué mujer prefiere tener un parto por cesárea o normal? ¿Qué prefiere usted? Pastor, una cesárea, alabado sea Dios. No. ¿Quién escuchaba de cesáreas antes? Lo que pasa es que el doctor dice, qué pereza, raja, ya cabal. Es más fácil. Más fácil. Claro, la mujer tiene un proceso más duro. Escúchenme, díganme amén todos los hombres. Sobre todo los que se quieren casar. La mujer, después de que da a luz, después de que tiene su parto, su cuerpo, sus huesos, tardan por lo menos 1 año en volver a reacomodarse toditos. Yo no, pastor. Yo a los 3 días ya andaba lavando en el río, por eso ya anda así, ¿ve? Y yo veo las viejitas de, ay no niña, póngase gorro, póngase algodón, póngase calcetines, póngase esto, lo otro. ¿Cuál? Y me va a perdonar, pero por eso tenemos muchachas de 25 años y algo que parecen de 50 y algo. ¿Por qué? Porque como no, a mí nada, relajada. Y ahorita no. Espere más al rato.
Es como cuando uno tiene años de no tocar una pelota y se le ocurre ir a jugar. En el momento uno anda feliz, goles por aquí, goles por allá. En la noche uno... ¿Sí o no, Javi? A la semana uno. Mire, vamos a ser claros, aquí hable como hable. Mire, uno de los momentos que uno más disfruta y uno dice, la vida tiene sentido también en esto, es cuando uno anda ganas de ir al baño y uno va al baño. ¿Sí o no? Ande urgido, usted llega al baño y va a ver si no. Es que ya le pasó. Cuando uno anda así, que fue a jugar o hizo algo, uno ni sentarse puede. Por la falta de costumbre. Entonces, escúcheme, jovencita, usted que está pensando en tener 6, pastor, para la gloria de Dios, cuídese. Y porque hoy todo el mundo quiere tener 2 nada más, 1 o 2. Ya se perdieron las costumbres de antes de 14, 17. Hay que ser responsables en ese aspecto. Porque es que mire, hay gente que dice, no, hermana, ¿y usted cuántos hijos va a tener? Los que Dios me dé, mamita. La van a estar velando y cortándole el cordón del último. No es así. No, es que es pecado, pastor, si yo me opero. Dios le dio una voluntad a usted. Pecado es que traiga esos hipotes y que los ponga a vender chicles después en los semáforos. En fin. Otra razón para dar culpa, para sentir amargura. Según Génesis 26, 34. Génesis 26, dígame amén, todas las suegras. No, ahorita voy con ustedes. Génesis 26, 34. Según este texto, la amargura puede ser por problemas familiares, por no decir matrimoniales. Y cuando Esaú era de 40 años, chavalito, se casó, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Hasta ahí no hay nada raro. Tomó 2 mujeres, la costumbre de aquel tiempo, el tipo tenía plata, está bien. Mira el versículo 35. Versículo 35. ¿Y fueron qué? Amargura de espíritu, ¿para quién? O sea, para los suegros. Estas 2 muchachas se convirtieron en una jaqueca para los suegros. Mire, incluso hay un texto, amados, en el capítulo 27, donde le dice Rebeca a Isaac, si este otro cipote, Jacob, se casa con mujeres de aquí, yo prefiero morirme. Imagínense la vida que llevaba con las nueras. Esas sí realmente no eran las indicadas. Amados, estaba viendo yo un comercial de una agencia de bienes raíces y decía, lugares donde no debes construir una casa. Y ponía en una montaña, cerca de un río, cerca de una quebrada, en el terreno de los suegros, decía el último. Escúcheme, usted dice, pastor, ¿es pecado que yo me case y me lleve a vivir a mi esposa a la casa de mis papás, o en su defecto que yo me vaya a vivir a la casa de ellos? No, pecado no es. Pecado no es, porque tampoco podemos llamarle pecado a todos nosotros. Pero si usted me pregunta si eso es un acto de sabiduría, no. Y con N y O mayúsculas, no. Le voy a explicar por qué. Porque hay un dicho por ahí que dice que en mi fridera solo mis chicharrones truenan. Es que es diferente, pero se lo cambié ahorita. Vea esto. Usted anda de enamorado. Dijo un chinito al papá, papá, me quiero cachar. Digo el papá, pues cáchese. Él dijo que no tengo cacha. Pues no se cache. Es que hay cosas que son bien sencillas, ¿verdad? El casado, casa quiere. El problema es que uno dice, hey, te invito a mi casa. No es de uno, de los papás. Allá yo conozco un amigo pastor que dice él vivía con el papá y el papá ya le había dado a todos. Y él decía, esta casa es de este, esta casa es de este. Y él dijo,
es mía. Y un día vino y le dijo, papá, ¿y no cree que los papeles? Le dijo, y no me estoy muriéndole. Él estaba pidiendo los papeles ya de la casa y el papá le dice, yo no me estoy muriendo todavía, pagate papeles. Él entendió que no le iba a dar nada, entonces construyó en otro lado él. O sea, Dios lo bendijo y tiene una muy bonita casa y ya hasta sus hijos se casaron ya. Ahora, vamos a esto. Si hay algo que a la mujer, y me van a decir amén las mujeres con esto, es que a usted le gusta ser ordenada con lo suyo. ¿Sí? Usted quizás no tenga una cocina con una estufa aquí, no, usted quizás solamente tenga una cocina con una mesita, 2 tenedores, 2 platos, 2 tazas, 2 vasos y una estufa de esas de un quemador nada más. Quizás eso es lo que usted tiene, pero es suyo. Es suyo. Y usted se levanta un día y dice, voy a cambiar las cosas de la cocina y las quita de aquí y las pone aquí. Porque no hay más espacio, pero es suyo. No hay más espacio, pero es lo suyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted se casa y lleva a su esposa a esa misma casa. Claro, felices y contentos, ¿verdad? Que todo es amor, que todo es felicidad, pero usted tiene que ir a trabajar, compadre. Ella va a quedar en la casa. Y todo es amor con la suegra. Mire, si va a lavar, ahí está el jabón, si va a hacer esto, lo otro. Pero el muerto y el arrimado, al mediodía en algunos lugares ya yede. ¿Qué 3 días ni que nada? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella quiere hacer algo. Los platos no son de ella. Entonces ya por la tarde escucha de que qué barbaridad, que quién movió estos platos. Ella fue la única que tocó. Yo le pregunto, ¿quién tiene paz con eso? ¿Quién tiene tranquilidad con ese tipo de vida? El pastor, ¿qué hago entonces? Porque yo no tengo dónde llevar a mi esposa y me quiero casar. Bueno, compadre, haga lo que hacían en la Biblia. ¿Qué hacían, pastor? Le explico, le enseño y les digo. Se comprometían primero. Entonces se comprometían, llevaban una dote. ¿Qué significa? Que si tenía ovejas, llevaba ovejas como muestra de sello del compromiso. Y este varón se iba y no llegaba todos los días a las 10 de la noche a visitarla, porque hay que poner horario también. Entonces dice, qué sueño de repente. Ya es una indirecta de váyase ya. El novio se iba y regresaba hasta que ya tenía el lugar preparado para llevar a la novia. Nada de que mi mami dice que atrás podemos hacer la casita. Mi mami dice. Ese mi mami dice es un problema en el matrimonio. Porque es el que dice, mi mami no me cocinaba así el huevito. Mi mami no doblaba así la cobija. Pues va, ponte su mamá entonces. Entonces, vea esto. Estas 2 mujeres fueron de amargura. No solo para Rebeca, sino para Isaac. Los 2 papás del muchacho. Y vea qué nivel. Que esta mujer dice, si este otro cipote, porque recuerda que era gemelo, ¿verdad? Jacob con Esaú. Si este Jacob se casa con 2 mujeres de acá, mejor me muero yo, porque 4 me van a matar. Yo no sé qué nivel, hermanos, o qué situaciones vivía Rebeca, pero esta mujer tenía una amargura tremenda. No le habían amargado únicamente el alma. Ahí no dice que le amargaron el alma. ¿Qué dice ahí? Se metieron hasta con su fe. Claro, eran mujeres que adoraban otros dioses, tenían otra fe, otra creencia. Imagínese usted cristiana y a su hijo se le ocurre casarse con una que escucha cualquiera a la chica Roland. Imagine ahí a la hora del mediodía con el Guataner y con su ahí. ¿Qué paz va a tener? Que ella quiere ver su novela de Betty la Fea, pero usted, como es mujer de Dios, no ve novelas. Yo sí, pastor. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pastor, ¿es pecado ver novela? No, amados. Mire, no es pecado ver novela. No es pecado ver películas. No es pecado ver series. El problema es que usted se enferme con lo que ve. Sí, porque, pastor, mire que en la novela hay un caso que a ver qué dirá la Biblia de eso, ¿verdad, pastor? Pero fíjese que Luis Felipe iba a casar con Luis Fernanda. Oiga, saben más de la novela que de la Biblia. Entonces, el problema es que lo que esto nos enseña es envidia, chisme, un montón de cosas. Entonces la palabra nos enseña que nos apartemos de todo ese tipo de cosas. Pastor, pero es imposible.
Sí, es imposible, pero entre más lejos estemos del pecado, mejor es para nosotros, ¿sí o no? Nosotros no somos de que en valle de sombra él anda conmigo, pastor. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos solo al valle de sombra, usted solito se cuida. ¿Sí? Cuando Dios lo mete, Él lo saca sano y salvo. Volviendo acá, esto nos dice a nosotros, hermanos, que una razón para tener amargura son los problemas con la familia. Mujeres que pensaron que iba a ser diferente el matrimonio. Pensaron que iba a ser diferente. Yo por eso, mire, yo siempre pregunto esto y se lo voy a preguntar hoy una vez más y no me vaya a responder. Es más, ni me vaya a ver porque le voy a saber cuál es su respuesta. ¿Usted se volvería a casar con quien es su esposo? ¿Alguno dice? No, pastor. Pastor, yo me quiero divorciar. ¿Desde cuándo, hermana? ¿Desde que me casé? Escúcheme. ¿Qué es lo que pasa? Estoy trabajando en una serie para los matrimonios, unas 8 o 9 enseñanzas. Y uno de los temas es conociendo a mi pareja. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros cuando estamos enamorados no nos damos el tiempo de conocer a la persona a la cual decimos le vamos a entregar toda nuestra vida. Nos dedicamos a hacer preguntas bobas de ¿cuál es su color favorito? Verde, no me diga, yo también. Ambos son del maratón, vaya pues. El problema es que en el matrimonio ya es otra cosa, hermano. En el matrimonio es, ¿y usted qué planes tiene económicamente? ¿Cómo así? Sí, ¿de qué vamos a vivir pues? Porque los abrazos y los besos no llenan aquí, mire. Eso yo se lo aseguro, no llenan aquí. Y verdad, amor, que usted conmigo donde sea, amor, debajo de un puente con usted. Ajá. Ay, sí. ¿A dónde voy con esto, hermano? Que tenemos muchas personas, muchísimas personas, que se dieron cuenta que el matrimonio no era como ellos creían. Y el problema es que la única referencia que tenemos de lo que es un matrimonio es de lo que conocemos. ¿Cómo así? Cuando yo me casé, la única referencia que yo tenía de lo que un marido era de lo que yo veía en mi papá. Y lo que yo podía esperar de una esposa era lo que yo veía en mi mamá. Pero claro, yo maduré. Mi esposa y yo, amados, invertimos tiempo y dinero antes de casarnos. En la iglesia hacían charlas para matrimonios. Mi esposa y yo fuimos como a 5, 6, 7, si no me equivoco. Era para matrimonios. Y ella y yo pagaba la tarjeta para ir. 150, 300 lempiras. Y para mí era una inversión. Y nos quedábamos allá en la última fila. Y cuando el conferencista decía, dale un beso a su esposa, yo miraba a la pared. No me tocaba todavía. Pero cuando yo llegué al matrimonio, yo llegué con un sinnúmero de conocimiento que me sirvió de muchísimo. Porque una de las cosas que yo aprendí es que yo no me iba a casar con alguien para reemplazar a mi mamá. Por eso una de las grandes amarguras, frustraciones que muchas mujeres y esposos también viven en el matrimonio es que se dan cuenta que ya dentro él espera que ella sea como la mamá y ella espera que él sea como el papá. Mi papi ya hubiera arreglado ese foco. Y aunque se dice así, a él no le gusta que le diga eso. Y cuando ella dice, ¿y usted hace las tortillas? ¿Cómo así? Que ocupa una máquina. Mi mamá no, a las 3 de la mañana hacía 200 tortillas con una sola mano. Pero era ella. No puede esperar lo mismo usted de la otra. Entonces, amados, el matrimonio, situaciones entre familia, es una situación para vivir en amor. Y aquí tenemos mucha tela para cortar. Gente que vive frustrada porque dice, mi mamá quiere más a aquellos que a mí. O sea, porque hay hijos favoritos. Y hay hermanos que dicen, no, si nosotros ya sabemos que mamá por esta hasta vende la casa, en cambio nosotros que nos lleve el río. Y así hay un montón de cosas. Y mire, y le repito, parecen cosas sencillitas, pero recuerde que esto es una raíz que va creciendo.
De repente en enero era pequeño el asunto, pero allá por diciembre, hermano, allá ya es otra cosa. Por eso es que usted y yo tenemos que mirar bien. No sea que alguno, brotando alguna raíz de amargura, lo tremendo dice, deje de alcanzar la gracia. En el próximo miércoles, si Dios nos da vida, vamos a entender por qué ese texto habla de que hay gente que puede llegar a perder su salvación, dejar de alcanzar la gracia por causa de la raíz de amargura. Yo quiero que usted se ponga en pie. Quiero pedir a mi hermano Obed que venga a despedirnos en oración y que él haga la oración por la ofrenda. Dios me le bendiga, Dios me le